Buenas tardes a todos. Estamos hoy en la segunda sesión del curso de mampostería, del sistema constructivo de mampostería, en el marco de los cursos libres del CUNOC 2026. Bienvenidos sean todos a esta sesión número 2. ¿Me pueden confirmar, por favor, si ven en pantalla? Sí, aquí sí se ve. Gracias. Pues bien, vamos a continuar con nuestro curso de mampostería. Ya habíamos visto en la sesión 1 los temas generales de sismorresistencia y nos dimos cuenta principalmente que por ese tema de la sismología de Guatemala, pues nosotros debemos de construir siempre con principios de sismorresistencia. También vimos los principios de sismorresistencia. Vamos a ver hoy un poco de los materiales que hay de mampostería y empezar a ver el método que utilizamos para la construcción en sistema de cajón, como le llama el Colegio de Ingenieros Estructurales a este sistema. Vamos a utilizar también el manual de mampostería confinada que son las GIES. Entonces, para continuar, pues vamos a decir que mampostería es todo material que es colocado con las manos, ¿verdad? El término, este es un término histórico que hace también referencia a lo artesanal del método, ¿verdad? Todo material que yo pueda colocar y manipular con las manos significa que es un material no muy grande, ¿verdad? Generalmente son elementos pequeños que yo puedo manipular, por eso se llama mampuesto. Como las fotos que ven ustedes ahí, piedras, bloques de arcilla o ladrillos, bloques de concreto o blocks. También podríamos tener adobes, podríamos tener ladrillos de tierra compactada, ¿verdad? Ahora se usa mucho este sistema en algunas regiones así remotas, ¿verdad? Que existe la máquina para realizar el bloque de tierra compactada o BTC, como le llamamos. Y bueno, vamos a ver alguna dificultad que hay con este sistema en la cuestión de la sismorresistencia, ¿verdad? Porque no es un material al que yo pueda reforzar internamente. Y pues obviamente todos estos materiales los vamos a estar colocando con un material aglutinante cementante, ¿verdad? Que se utiliza siempre con la respectiva correspondencia y adherencia de los materiales con los que se está haciendo el ladrillo y con los que se está haciendo la mezcla. El principal objetivo de esto es llegar a formar paredes, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de mampostería, lo que nosotros hacemos es formar muros o paredes. Entonces, en cuestión de los morteros, pues nosotros vamos a diferenciar básicamente el mortero sabieta, el mortero mezcla, ¿verdad? El mortero sabieta es un mortero que tiene un alto contenido de cemento y la mezcla es un mortero que en lugar de cemento, su contenido aglutinante o su material aglutinante es la cal. Entonces se utiliza para distintos materiales de mampostería, por ejemplo, el mortero que contiene cemento, yo lo puedo utilizar para bloques de concreto, ¿verdad? Que son materiales compatibles. Y para mampostería tipo piedra o tipo block pomes, yo puedo utilizar una mezcla que utiliza la cal. Y también tenemos los morteros o las mezclas bien pobres, como les llamamos normalmente, que es también a las que les llamamos mezclas bastardas o bastardos, ¿verdad? Que son solo aglomerantes poco resistentes y que obviamente pues no tienen esa transmisión de cargas ideales para una pared. Ahí en el cuadrito de abajo, esquina inferior derecha, ven ustedes los morteros que normalmente utilizamos y conseguimos en una fábrica o en una venta de los mismos y siempre estamos utilizando el mortero
tipo M o S, ¿verdad? Dependiendo el bloque que estemos colocando, ya sea ladrillo, ya sea concreto. Esto lo conseguimos obviamente en cantidades volumétricas de a pie cúbico o, o sacos, como normalmente los encontramos, ¿verdad? Bueno, vamos a diferenciar la mampostería básicamente en dos, en la mampostería reforzada y la mampostería confinada. Como vemos ahí en las gráficas de abajo, ustedes podrán observar que se ejemplifica con bloques de concreto. La mampostería reforzada es la mampostería que lleva su refuerzo estructural por dentro del muro, a lo que normalmente nosotros le llamamos el sistema piñado. Y la mampostería confinada, como su nombre lo dice, es mampostería que está confinada dentro de los elementos estructurales, confinada o encerrada dentro de los elementos estructurales, que en este caso son columnas o mochetas que nosotros podemos utilizar del ancho del material que estamos colocando, ya sea si es un bloque de concreto de 14, de 19 o si es un ladrillo. La condición acá es de que la mampostería quede confinada o encerrada dentro de la estructura. Los dos sistemas son eficientes y para transmitir cargas y los puedo utilizar en proyectos pequeños, ¿verdad? Viviendas, edificios de hasta 4 o 5 pisos. Es bastante utilizada la mampostería de este tipo, ya sea reforzada o confinada. También existe la mezcla de los dos sistemas. Yo puedo utilizar el sistema mixto cuando yo estoy haciendo levantamientos con puro block visto, por ejemplo, y en las esquinas yo tengo columnas fundidas. Entonces, básicamente estoy haciendo un sistema mixto, que también lo puedo, este sistema también lo puedo utilizar como para hacer tabiques en una construcción de marcos de concreto que vimos en la clase anterior. La gran diferencia acá es que el tabique pues no debe de tener contacto con la estructura principal del edificio, ¿verdad? Pero yo podría utilizar cualquier sistema de estos de mampostería para hacer tabiques dentro de un sistema de marcos de concreto, que no es lo aconsejable y es antieconómico, podríamos decir, porque normalmente los edificios que se hacen con marcos de concreto, yo los hago para utilizar materiales prefabricados dentro de sus divisiones, ¿verdad? Entonces, no, realmente la mampostería ahí es antieconómica, como les digo, ¿verdad? Tal vez un poco más segura en cuestión de acústica o de seguridad entre locales, si fuera un centro comercial o apartamentos, pero realmente no se utiliza, ¿verdad? Como les digo, es antieconómico. Algunas empresas posiblemente sí lo utilicen así, pero normalmente ahí ya nos vamos a materiales prefabricados, ¿verdad? Que ya es otro cantar, ya es otro sistema. Bien, como bien decía la definición de mampostería, pues yo la mampostería la utilizo para conformar muros, paredes, y normalmente estos muros o paredes pues son los que nos van a servir de cerramiento entre los distintos espacios que tiene el proyecto. Estos espacios yo los puedo delimitar a través de muchas formas, pero principalmente en una vivienda, por ejemplo, lo voy a delimitar con muros totalmente cerrados, ¿verdad? Y la característica principal de este método es de que estas paredes o muros que yo estoy conformando van a transmitir la carga a la cimentación que vimos en la clase anterior. Es uno de los principales principios de sismoresistencia, que podamos transmitir eficientemente la carga de las losas, de la carga muerta, de la carga viva hacia las cimentaciones.
Y en el sistema de mampostería, yo estoy haciendo que los muros trabajen como muros de carga. Por eso también le llamamos al sistema muro de carga o muro sobre muro, que es la condición que nos da la continuidad estructural, ¿verdad? Entonces, sí es importante ahí el epígrafe 2, ¿verdad? Para que ustedes lo tomen en cuenta. Y en el epígrafe 3, lo que les explicaba, que podemos también hacer tabiques, ¿verdad? En una construcción de marcos de acero o simple y sencillamente en una construcción normal, yo podría hacer un tabiquito de cualquier tipo de mampostería sin que ésta transmita la carga de los entrepisos o de las losas hacia la cimentación. Vamos a ver también las formas de poder colocar esa mampostería, las formas en las que la persona que está haciendo el muro hace su, como nosotros le llamamos vulgarmente, el aparejo o el levantado. El aparejo o el levantado no es más que un patrón que nosotros vamos a seguir para que las piezas que yo estoy colocando encajen de la mejor forma, transmitan la carga eficientemente. Y normalmente las piezas que yo voy a utilizar son modulares, ¿verdad? Entonces, eso facilita mucho la colocación de las mismas. Acordémonos que las piezas se colocan con un mortero, entonces el mortero también trabaja en este caso estructuralmente porque el mortero hace que las caras de las piezas o de los bloques eh, tengan mejor contacto entre ellas y esto pues hace eficiente la transmisión de la carga. Y lo vamos a ver ya cuando estemos en el método, cómo es que la simple colocación perdón, de la sabieta o del mortero y en las caras de contacto de los bloques tiene una gran diferencia entre los coeficientes de carga de los muros. Entonces, en cuestión de tipos de levantado, de aparejos o de patrones, como nosotros les queramos llamar, tenemos principalmente estos tres. Primero, el de punta. Si ustedes se dan cuenta, en un levantado de punta, como su nombre lo dice, cuando tenemos bloques rectangulares, normalmente la punta es el lado angosto del bloque. Y cuando yo hago un levantado o un aparejo de punta, lo que estoy viendo en la cara expuesta de la pared son los lados cortos del bloque, en este caso las puntas, por eso se le llama de punta, ¿va? Esto hace que los muros tengan un grosor el doble de un muro normal, ¿verdad? Porque estamos utilizando como grosor de muro su lado largo. Entonces, en el levantado de punta, pues nosotros podemos incluso tener estructuras más robustas de concreto para algún tipo de edificio que necesite ese tipo de refuerzo. Incluso en algunos edificios de gran altura yo puedo hacer levantados de punta en los primeros niveles para ir haciendo la reducción progresiva de las estructuras, que tampoco se recomienda que sea muy alto, ¿verdad? Si no ya nos pasamos a un sistema de marco de concreto. Entonces vemos aquí el esquema, la proyección de cómo van las piezas o los bloques. Y lastimosamente aquí no miro la foto, como que la presentación tuvo un error ahí porque no muestra la foto, pero el levantado de punta tiende a dar la sensación más de unidad o más de compresión de los muros, ¿verdad? Incluso tiene la psicología de más fortaleza, ¿verdad? Si nosotros vemos un muro levantado de punta, lo vemos como más robusto. Y sí, básicamente se lo da, ¿verdad? La colocación de los bloques en este sentido. Cualquier duda me van preguntando, por favor, interrumpan, no tengan pena. Arqui, disculpe una consulta, ¿y usted ha construido así con estos patrones de levantado en punta, muros de block? De block, Ajá. yo he hecho, sí he hecho muros de block.
y también de ladrillo. Principalmente en edificios, yo lo he hecho en edificios del centro histórico, por ejemplo, donde tenemos que darle el grosor. Si ustedes saben, el adobe es bastante grueso y cuando uno hace alguna remodelación o alguna intervención en una casa así antigua, el centro histórico le pide a uno que uno mantenga los grosores originales de los muros. Por ejemplo, si uno quiere hacer un engrape entre un muro de ladrillo, de adobe y un muro nuevo, por ejemplo, se puede utilizar la combinación de varios levantados de punta. Entonces, sí, a mí me tocó casi que reconstruir una casa en el centro histórico en donde tuvimos que hacer engrapes, se le llama engrape a la transición que existe entre un material y otro, cuando estos no tienen compatibilidad. Entonces, por ejemplo, el adobe no tiene compatibilidad con el bloque de concreto, ¿verdad? Por el material, ¿verdad? Que uno es terroso, es tierra, básicamente es arcilla, y en el otro tenemos cemento. Entonces los engrapes se hacen de ladrillo. Entonces, ahí se tiene que usar uno, bueno, un poco de imaginación también, porque ahí no usamos solo punta, sino que usamos una combinación de punta y de soga, ¿verdad? Para darle el grosor a un muro. Incluso en algunas partes de Antigua, por ejemplo, yo hice una casita en Antigua en donde el grosor de los muros tenía que ser de 60 centímetros, ¿verdad? Entonces realmente era un bloque de punta y un bloque de soga para llegar a los 60 centímetros, ¿verdad? Entonces era por pura arquitectura y por pura integración, y en esa casa específicamente habían algunos nichos entre los muros, y para que uno pueda hacer un nicho entre un muro, el muro tiene que ser bien, bien ancho, ¿verdad? Entonces lo he usado, como te digo, en centros históricos, en la Antigua y aquí en Shela. Y tampoco es que mucho, ¿verdad? Porque yo aquí en Shela tal vez he hecho unas 3 intervenciones así nada más. Y esa casita de la Antigua que les cuento. Pero sí, hay que ingeniárselas como para dar grosores a muros ya existentes. Por ejemplo, esa casa que les cuento tenía un bloque de punta y un bloque de soga, ¿verdad? Para llegar al grosor del muro. Bien, continuando, el levantado normal, que es este de soga, ¿verdad? El levantado de soga, que es en el que se le mira la cara normal a los bloques. La cara normal es la cara larga y que van sentados sobre su canto, digamos, van sentados sobre su base, más bien, perdón. Y son las famosas paredes de bloques de bloc visto, ¿verdad? Las paredes de bloc visto. Y estas, si ustedes, bueno, ustedes ya tienen algo de experiencia, bastante, diría yo, lastimosamente ya no se conectó eh, ahí se me fue el nombre de esta arquitecta, ¿cómo se llama? Perdón, se me fue. Pero en la experiencia ya de construir en serie, por ejemplo, que ella tiene, que esa experiencia, pues uno mira mucho este tipo de levantado, en el que el material se expone en su lado largo, que es el levantado de soga, es el levantado en el que todos hacemos la construcción tradicional. Si ustedes miran esa foto, una de las características principales de un levantado de cara vista o de material visto o de bloc visto es que debe ser un levantado así intachable, ¿verdad? Y no solo la mano de obra, sino que el tipo de bloque que estoy utilizando. Porque aquí no cabe de que yo use de bloques desportillados, por ejemplo, o que use bloques que tienen alguna imperfección en su cara. Muchas veces algunas piezas traen así hasta agujeros, ¿verdad? O traen así como texturas raras, ¿verdad? Pero si yo voy a hacer un levantado de bloc visto, por ejemplo, tengo que tener cuidado con eso. El levantado intachable, me estoy refiriendo a que el levantado debe ser un muy buen levantado,
Me refiero a que tenga nivel, a que tenga plomo, a que las sisas sean todas perfectas, que no excedan de 1 centímetro de grosor y que realmente la resistencia del mismo sea la misma, digamos, usar el mismo tipo de block, porque lo que sí pasa a veces es de que cambia la textura o el color de un bloque a otro cuando estamos haciendo un levantado de este tipo. Claro, después de hacer un levantado así, pues esto lleva una impermeabilización con agua de cemento, como le llamamos vulgarmente, que es un pasón de agua que se hace con cemento diluido y además que lleva pintura, ¿verdad? Pero sí se hacen muchas casas con este sistema, ¿verdad? Porque son casas económicas, ya que no llevan acabados, ¿verdad? Imagínense una casa con acabados, a diferencia de una casa que no tiene acabados. Sí, el costo es bastante grande, ¿verdad? Porque los acabados son los que le dan al final o le elevan el costo, digamos. Entonces, para una casa de interés social es importante esto, ¿verdad? Lidia, ahorita se me vino el nombre de la arquitecta Lidia, que también hace casas así con este criterio, ¿verdad? De interés económico, así en serio. Este es el levantado tradicional, el que es a soga, ¿verdad? Luego tenemos el que es a canto, el levantado a canto. Estructuralmente es bastante complicado, digamos, utilizar canto porque acuérdense que en canto, como su nombre lo dice, estamos uniendo las piezas a través de sus lados esbeltos o delgados. Y entonces ahí si yo quisiera hacer un muro de carga es bastante complicado porque el block o el ladrillo en ese sentido no tienen mucha resistencia. Y menos porque tienen agujeros en sus cantos, ¿verdad? Entonces, así como la foto que ustedes ven, yo puedo utilizar este sistema como para hacer un detalle arquitectónico como el que vemos ahí, ¿va? Si ustedes quisieran hacer una celosía o quisieran hacer yo lo miro acá en Shela mucho en balcones, ¿verdad? Ustedes vayan viendo ahí un poco los balcones de sus vecindades y se van a dar cuenta que hay mucha gente que utiliza el ladrillo de canto, ¿verdad? El ladrillo tubular. Entonces los balcones terminan siendo así como de baranda de arcilla, así redonditos, ¿no? Pero esto es como más para detalle arquitectónico, como les digo, el levantado de canto. Si voy a hacer una mezcla o un sistema mixto como para llegar a un grosor, podría ser que yo mezcle canto con punta o con soga, ¿verdad? Así como lo que preguntaba Leonardo. Si yo tengo que llegarle a un grosor específico al muro, pues le tengo que hacer algún tipo de adaptación, ¿verdad? Por los grosores. Entonces, eso sí ya a criterio o a creatividad del constructor, digámosle así. Si ustedes se dan cuenta en esta foto, básicamente aquí por donde tengo el cursor, no sé si se mira mi cursor, pero aquí por donde está el cursor en el balcón, si ustedes se dan cuenta, el balcón queda atrás de la celosía, ¿verdad? La celosía es básicamente detalle arquitectónico, adorno, ¿verdad? Entonces, aquí estructuralmente no tenemos trabajo de esos bloques, es como, repito, adorno. Y si ustedes miran, puede ser que se mire bonito, ¿verdad? Puede ser que a algunos les guste, a otros no. Pero ya les digo, ese detalle es muy bonito a la hora que le pega el sol a esta cara de la celosía, ¿verdad? Porque entonces se filtra la luz y hace algunos patrones interesantes este es un hotel en Ciudad de México. Y entonces cuando uno va caminando por los pasillos se ve así bastante interesante el ingreso del sol por los agujeros del bloque, ¿verdad? Pero es puro detalle arquitectónico. Aquí estructuralmente yo no lo aconsejo, ¿verdad? Porque estamos en el sentido transversal del elemento y la carga puntual está en ese sentido del agujero, ¿va? Donde es más débil. Entonces, como les digo, detalle arquitectónico nada más.
Bien, luego vamos a ver las cargas a las que están sometidos estos muros, ¿verdad? Y por qué se aconseja que el de canto no se utilice mucho, por ejemplo. El de punta podría ser que el de punta y el de soga sí, y cuando yo hago un sistema mixto, yo hago el sistema mixto con punta y con soga, ¿verdad? Que era lo que les decía al principio. Y no hago nunca este detalle de, de canto, ¿verdad? Solo para detalles arquitectónicos, vuelvo y repito. Entonces, ¿por qué? Porque las cargas en este sistema, que es un sistema de mampostería tradicional en el que los muros cargan, entonces se van a dar cuenta ustedes que no nos funcionaría tener el muro totalmente perforado, ¿no? Porque entonces ahí básicamente la carga se rompe los elementos, ¿no? Entonces tenemos cargas puntuales. Si ustedes miran las cargas puntuales, que son las que generalmente trasladamos a través de las losas y las soleras o vigas a los muros, hacen que las cargas sean totalmente puntuales en toda la longitud del muro. Y por eso es que en la clase pasada, si se recordarán, hablábamos de que eh, los muros que como toda la longitud o todo su recorrido es transmisión de carga, por eso es que le terminamos haciendo una cimentación corrida, no usa cimentaciones aisladas. Entonces, yo necesito reforzar los muros para esas cargas puntuales. Entonces, si no, terminan deformándose, ¿verdad? Terminarían deformándose o quebrándose. Aquí estamos exagerando la deformación y pensando más que todo en el concepto de la transmisión de la carga, ¿verdad? No lo veamos en función de la representación del dibujo o algo así, sino que en cómo es el comportamiento de la pieza, del muro, del paño del muro, ¿verdad? Entonces, con cargas puntuales tendríamos que el muro se pudiera llegar a deformar, a pandear, a empanzar, como dicen los albañiles, ¿verdad? Los albañiles dicen, fíjense que se me empanzó esta pared, ¿verdad? Pero se le empanzó por qué se le empanzó, no se le puede haber empanzado así nada más, entonces ahí ya viene el análisis que habría que hacer, ¿verdad? Pero son cargas y esfuerzos que hacen estos muros. También empuje, los muros están sometidos a empuje. Normalmente el empuje nos lo puede dar un terreno que esté arriba de nuestro muro, nos lo puede dar un, una ladera, nos lo puede dar también un sismo. Principalmente los sismos, acordémonos que no tenemos nosotros la certeza en qué sentido van a afectar a la construcción. Por eso debemos de hacer el análisis sísmico en los dos sentidos de un edificio para poder cuantificar la, la inercia que pueda llegar a tener todo el bloque o todo el edificio. Por eso es que al final se cuantifican longitudes de muro en los dos sentidos. Eso lo vamos a ver también ya en la aplicación del método, ¿sí? Entonces acá tenemos fuerzas puntuales que me provocan pandeos. Aquí tendríamos empujes laterales en el sentido del muro, en el sentido longitudinal del muro, en el sentido perpendicular, que todavía es más complicado absorber un empuje de ese tipo. Y por eso es que terminamos reforzando los muros. Si ustedes ven ahí las flechas, este esquema nos indica el empuje que pueden tener los muros en el lado izquierdo. Y en el lado derecho, pues ya vemos las líneas dobles que nosotros podemos utilizar como para contrarrestar algunos de esos esfuerzos que hace el muro. Esto lo va a lograr el refuerzo que nosotros hacemos, ya sea intermuro o confinado, ¿verdad? Entonces vemos que todos los refuerzos horizontales y verticales que nosotros le ponemos a un muro es precisamente para evitar que suceda esto.
que se pandee, que se empance, que se ladee, que se desnivele, que se desplome. Y por eso también tenemos restricción en cuanto a la conformación de los paños o las partes del muro que quedan confinadas dentro de la estructura, que no deben de exceder en el sentido longitudinal de 2 metros cuando es confinado, y de 1,50 en el sentido vertical. Eso sí es importante, por favor, que tenemos 2 metros. Vamos a regresar a esta gráfica, ¿verdad? Si ustedes miran acá en esta gráfica, en el lado derecho, donde dice confinada, vemos los dos bloques negros en los extremos, y dentro de los dos bloques negros, que son las columnas o la estructura, vemos que existen 2 metros. Entonces existen exactamente 5, en este caso son bloques de concreto de 40 centímetros, por eso existen 5 bloques exactos, ¿verdad? Porque es la medida es la máxima que yo puedo tener para tener el sistema confinado. Ahora, si yo quiero tener el sistema reforzado, y por favor no confundamos esto, porque todo el mundo lo confunde. Cuando yo meto pines dentro de un muro, los voy a meter a cada 5 blocks, o sea, a cada 5 agujeros, perdón, o sea, a cada 2 blocks y medio. Entonces se piensa que es igual la distancia, ¿verdad? Pero aquí son 5 agujeros y aquí son 5 unidades de bloque. Entonces estamos hablando de que el pin va cada metro y la estructura confinada va cada 2 metros. Esa es una de las longitudes como ideales, máximas, que yo puedo tener las estructuras. Bien, regresé a esa gráfica para hacer notar eso, ¿verdad? Otra cosa importante ahorita que estoy en esta gráfica es que yo debo de modular exacto el bloque que voy a utilizar, ya sea ladrillo, ya sea bloque de concreto. Yo debo de modular exactamente las piezas para que éstas coincidan con la estructura y no tenga que estar cortando piezas, porque el cortar piezas me debilita el muro. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a dibujar sobre esta gráfica precisamente eh, cómo modular. Se los voy a hacer en color rojo para, si ustedes miran, yo aquí estoy utilizando bloques completos, que son 5, son de 40 centímetros, entonces 5 bloques me dan 2 metros exactos. Y si yo necesito modular menos de eso, no lo debería de estar haciendo con menos de la mitad de un bloque, porque un bloque yo lo puedo partir perfectamente bien a la mitad, pero ya menos de la mitad del bloque no es aconsejable, porque le quito toda la resistencia, principalmente cuando le dejo solo los pedacitos de las paredes. Yo he visto que hay albañiles que le cortan al bloque casi que al centro del agujero y le dejan solo un pedacito de bloque. Ahí es mejor engrosar la estructura y que las piezas estén completas. Principalmente porque de esas piezas completas y de su contacto entre cara y cara dependerá también la resistencia del muro. Eso lo vamos a ver cuando estemos viendo el método. Entonces, si yo aquí me va a quedar un pedacito como de 15 centímetros, que no es ni siquiera medio bloque, para llegar a la columna, es mejor que esos 15 centímetros se lo dé a las 2 columnas, y haga columnas con 7 centímetros más de concreto, que todavía me queda mejor, ¿verdad? Entonces, eso sí es importante. Y en el sistema reforzado es vital que yo haga la distribución de las piezas exactas, ¿verdad? Porque es un sistema en el que se van a ver las caras del material, entonces se debe de ver eso así perfecto, ¿verdad? Como les digo, piezas exactas, mitades exactas. Bien, ¿dudas sobre esto? Esto es importante. Las distancias a las que va la estructura. Arqui, yo tenía una Ajá. consulta, pero yo creo que es más respecto a los morteros. ¿Usted ha visto o ha trabajado algunas veces con cambios de tipo de mortero? O sea, cambiar del M, pues del S al M o del S al N.
Se cambia, sí, se cambia de mortero principalmente entre el primer y segundo nivel o al último nivel, digamos, porque como el mortero tiene la resistencia también que tiene el bloque, entonces, por ejemplo, normalmente en el primer piso uno utiliza block tipo B, por ejemplo, o tipo A. Entonces, ahí tengo que utilizar un mortero tipo M, ¿va? Pero ya en el último nivel, pongamos que fueran 3 pisos o 2 pisos, incluso yo cambio la resistencia del block y también le bajo a la resistencia del mortero. Que lo mejor ahí es comprar parejo el mortero, pero se recomienda que el mortero tenga la resistencia del bloque. Entonces, si se dan cuenta y regresamos a esa imagen, no sé dónde está. El mortero tiene relación aquí está. El mortero tiene resistencia y con la misma relación con el bloque, ¿verdad? Entonces, si ustedes miran el mortero en el tipo S, por ejemplo, bueno, otra cosa que le da la resistencia al mortero es que no le deben de agregar más agua de la que necesita, ¿no? Porque cuando los albañiles miran que el mortero está muy espeso, le empiezan a agregar y agregar agua y eso también le baja la resistencia al mortero, ¿no? Pero acá, por ejemplo, ustedes ven, ¿verdad? Que cada uno de los morteros tiene distinta resistencia, distinta cantidad de cal, por ejemplo, incluso, ¿verdad? Para la resistencia y que sea compatible lo que les decía al principio, que el mortero sea compatible con la composición del bloque. Entonces, sí es correcto, sí sería correcto cambiar el mortero entre un nivel y el otro, por ejemplo, si también vamos a cambiar la resistencia del bloque. Eso lo vamos a ver ahorita, las resistencias del bloque, pero podemos adelantar un poco. Ay, vamos a ver. No sé dónde tengo las resistencias del bloque, no lo tengo acá. No tengo una tablita de resistencias de bloque, pero se las voy a buscar dentro de un ratito y se las comparto. Para que veamos cómo es la resistencia del bloque y con qué mortero va cada una. Bien, bueno, aquí estábamos hablando básicamente sobre los refuerzos entonces que lleva un muro para evitar esos esfuerzos que estábamos viendo anteriormente. Entonces, todos estos refuerzos horizontales y verticales me los da. En este caso estamos con concreto armado en el sistema confinado, ¿verdad? Bueno, el sistema reforzado también es concreto armado, pero no es tan resistente una columna como un pin como una columna, ¿verdad? Entonces, al final, si nosotros hiciéramos una sección de un muro, aquí estamos viendo el muro en sección de un levantado muy tradicional, de una altura tradicional de lo que podría ser cualquiera de nuestras casas, por ejemplo, en las que nosotros levantamos 10 blocks con 2 soleras, entonces para que nos dé 240, 235 en interiores o 260 entre nivel 1 y nivel 00. Esto lo podemos incrementar también, no es que sea así una ley que se tenga que hacer así, ¿verdad? Pero acordémonos que los bloques también tienen una relación entre su ancho y su alto. A eso le llamamos relación de esbeltez. Entonces la relación de esbeltez del ancho y del alto tiene que ver, obviamente, con el grosor que yo le voy a dar al final. Entonces por eso se ha acostumbrado que nuestras casas o los niveles normales nosotros los hacemos de 240, que es una relación bien, bien estable, o hasta los podemos hacer de 280 hasta de 3 metros en relación a un muro de 14 centímetros. Si mi muro fuera de 19, tal vez yo puedo aumentar un poquito más el alto. Pero estamos hablando de construcción tradicional. Si fuéramos a un centro comercial en donde los niveles son de 4 metros, pues obviamente ahí los refuerzos interiores deberían de ser más, ¿verdad? Si fuera mampostería. Entonces, este esquema que les enseñaba acá
Las líneas punteadas son pines, ¿verdad? Las líneas enteras son, o continuas, son soleras y columnas. Está representado de esta forma, pero eso equivale a las soleras que puede llegar a tener un muro. Como les decía, no se aconseja que haya más de 1,50 de alto entre solera y solera, ¿verdad? En muchos casos, bueno, en nuestro sistema tradicional de este muro que les estoy explicando, que son 10 blocks, normalmente metemos 5 arriba y 5 abajo, o de repente 5 arriba y 6 abajo, o al revés, ¿va? 6 abajo y 5 arriba, etcétera. Pero no deberíamos de estar excediendo que el refuerzo horizontal exceda el 1,50 metros de altura. Y los refuerzos longitudinales ya en la planta, como les decía, en confinado a cada 2 metros y en reforzado a cada metro, ¿verdad? Que es de la gráfica esta, por favor que no se les olvide. Estamos entre columna y columna a cada 2 metros o 5 blocks, y entre pin y pin a cada metro, o sea, a cada 5 agujeros de block o a cada 2 blocks y medio. Y altura máximo 1,50 en los dos sistemas, reforzado o confinado. Entonces eso nos hace llegar a una altura de 2,60. Si nosotros sacáramos aquí las cotas, digamos, de este muro que estoy presentando, si se dan cuenta, hay 5 blocks arriba y 5 blocks abajo, que es bien tradicional esta modulación. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, más una solera intermedia de 20 centímetros, o podríamos hacer 2 de 15 o 2 de 10 para llegar a los 2,60. Como les digo, es lo más tradicional, pero las podemos ir modificando en relación a lo que hablaba anteriormente, ¿verdad? Si podríamos llegar hasta 3 metros con 2 soleras de A20 y no exceder el 1,50 de altura entre paño y paño. Le vamos a llamar paño a la parte entre estructuras, digamos, solera intermedia y solera de humedad, y entre columnas. Ese al final es el paño al que hacemos referencia. Bien, esto es en relación a los refuerzos del muro, los refuerzos internos. Si ustedes se dan cuenta, acá se puede observar bien que existe una solera de concreto para el sistema confinado, y existe una solera con block tipo U para el sistema reforzado. No sé si lo logran ver. Vamos a ver si puedo incrementar un poco esto. No sé si ahí ya lo ven mejor. Del lado izquierdo tenemos el elemento completamente de concreto. Todo es concreto y su armadura de acero. Y la del lado derecho es un block U, ¿verdad? Entonces, si vemos bien ahí, ese block se utiliza en el sistema confinado, en el que yo voy a tener todo el block visto, no se va a ver ninguna estructura. Y por eso es que se miran muy bonitos los blocks vistos, ¿verdad? Porque no se les ve la estructura. Bueno, eso es cuestión de gustos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a mí no me gusta ver estructura. Habrá alguna gente que sí, y posiblemente hasta le hacen algún tipo de adorno a la estructura, ¿verdad? Porque he visto algunas casas en las que pintan las estructuras de un color y dejan los blocks o los paños de otro, ¿verdad? Pero eso es, como les digo, es cuestión de gustos. No sé si aquí había una foto de eso que les estoy diciendo, no. Bien, entonces vamos a entrar de lleno al método. No sé si tengan alguna duda antes de entrar al método. Todo bien, arquitecto. Gracias.
Bueno, entonces la estructura de cajón, como su nombre lo dice, y así le llamó así se llama en el método de la Asociación de Ingenieros Estructurales, es el esquema que ustedes están viendo ahí en la pantalla, ¿verdad? Estamos formando cajón. Los cajones al final los formamos, cuando nosotros vamos a formar un cajón, lo hacemos a base de planos. Si si ustedes hacen cuentas, un cajón está compuesto por 6 planos y los 6 planos son los que cierran ese espacio, ¿verdad? Entonces la idea de este sistema es que funcione como se ve en el esquema de la izquierda, de la derecha, perdón, en donde todas las cargas que caen a la losa se transmitan directamente hacia las paredes y estas directamente hacia la cimentación. Entonces, de acuerdo a los principios que vimos de sismoresistencia, se recordarán ustedes que lo ideal es que desde la cimentación nosotros tengamos la misma configuración espacial. Si yo tengo 4 cuartos en una planta, que la cimentación tenga exactamente esa configuración y que el segundo piso esté exactamente sobre esa misma configuración del primer piso. Por eso se le llama el método de muro sobre muro también, o muro de carga, ¿verdad? Lo ideal, y según el principio de sismoresistencia, es que la estructura y que todos los muros estén continuos, ¿verdad? No puedo tener un desfase, ¿verdad? Porque si vemos la gráfica, oye, la gráfica esa fue la de la clase pasada, pero no sé si, vamos a ver, déjenme ver si la puedo jalar. En la sesión 1 vimos un esquemita. ¿Dónde está la sesión 1? Creo que es esta. Sí. En el sistema de los principios de esta figurita es súper importante acá en el sistema tipo cajón. Ya se me volvió a perder, miren ustedes, no, eso, aquí está. Entonces, si miramos esto sucede bastante, ¿verdad? Si ustedes van a muchas casas o incluso en la propia de ustedes pueden ver, bueno, si no la hicieron ustedes pueden ver si no existe este problema, ¿verdad? Que no haya continuidad estructural, ¿verdad? Que si ustedes miran la imagen de la derecha, muchas casas existen hechas de esta forma. Y a mí me ha tocado mucho ir a ver casas de un montón de gente donde fíjense que se me rajó la losa y que se me está filtrando un balcón. A principios de la lluvia de este año fui a ver una casa donde decía que se me estaba filtrando la losa, aunque eso siempre pasa, fíjense ustedes, yo no sé si ustedes lo han visto, pero cuando es la primera lluvia, la primera semana de lluvias de la temporada, hay un montón de filtraciones y ya después de que ya llovió un montón ya no, como que se taparan, ¿va? Pero bueno, no sé, ese fenómeno también pasa a veces, posiblemente por las fisuras de pelo, ¿verdad? La fisurita de la losa a las que le llaman fisuritas de pelo, pero pasa, ¿va? Que en las primeras lluvias se filtra el agua y de repente se quita, ¿va? Pero bueno, ese es un fenómeno que tendríamos que investigar, ¿verdad? Y se los dejo de tarea ahí, Leonardo, que le fascina tanto el tema, podría hacer otra su tesis de maestría de eso. Entonces, si ustedes miran esta imagen, por ejemplo, la no continuidad estructural en una vivienda hace una deficiente transmisión de cargas, hace que se esfuerce de más un elemento, en este caso el elemento horizontal losa, puede hacer que se fracture y traer un montón de problemas, ¿verdad? Incluso aunque la cimentación fuera una excelente cimentación y el primer nivel estuviera perfecto sobre la cimentación, pero si le metemos un nivel segundo desfasado o tercero desfasado, ya vamos a encontrar problemas de fisuraciones, ¿verdad? Entonces, ese sí, como su nombre lo dice, puede llegar a ser un gran problema, ¿verdad? Entonces, eh, por eso quería hacer referencia a esta imagen de la clase pasada.
Ahora el problema es que no puedo regresar a la de hoy. Fíjense ustedes, como que se me está terminando la batería del mouse. Permítanme, vamos a ver. Esto no se quiere mover. Se me terminó la batería del mouse. Y ese sí va a ser problema. Necesitamos. Vamos a ver. Bien, entonces, habiendo hecho referencia a esa imagen, ¿verdad? De uno de los principales principios de sismoresistencia, que es la continuidad estructural, el sistema cajón debe funcionar perfecto, ¿verdad? Todo sobre todos los muros, sobre los muros de abajo, muro sobre muro, para que funcione bien el sistema. Esto no quiere decir tampoco de que yo voy a ser súper rígido y vaya a hacer todas mis casas así, tipo cajón, todas así, porque para eso existen otros elementos para poder hacer algunos espacios abiertos, algunos espacios en voladizo, etcétera, ¿va? Y que el método ese también nos restringe un poco. Vamos a ver que el método nos restringe luces hasta de 450 metros de longitud. Entonces van a haber casas donde obviamente 450 metros de largo se nos puedan quedar cortas, ¿verdad? O dentro de la misma vivienda, aunque sea una casa normal, por ejemplo, ¿qué ejemplo me podrían dar de un espacio que tenga más de 450 metros de largo? Un garage, Arqui. Un garage, por supuesto. Un garage tiene que 6 o 7 metros para que sea un buen garage, 7 metros. Entonces ahí tendríamos alguna restricción, pero por eso tenemos algunas estrategias para poder llegar a esas luces. En este método, ¿verdad? No estoy diciendo que no se puede hacer, pero ahorita como nos vamos a enfocar en este método de mampostería, y ya si nosotros metemos a un método, que les dijera yo, de marcos de concreto, olvídense, podemos hacer maravillas, pero casas de marcos de concreto, realmente yo tal vez he visto dos o tres, no sé si ustedes han visto muchas casas de marcos de concreto, de marco estructural así de concreto o de acero, es bien rara la casa que esté hecha con ese sistema constructivo. Donde se miran mucho casas así, tal vez yo he visto varias en el lago, así en las orillas de ahí del lago, en las laderas del lago, donde hay casas de ese tipo, ¿verdad? Casas con alguna antigravedad y etcétera, pero ya son otro sistema estructural, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando del sistema tradicional. Vamos a partir de esa plantita básica que ustedes miran ahí. Esa plantita es exactamente la que aparece en el manual. No sé, yo creo que ya no les compartí el manual, se los voy a compartir en un ratito, porque no sé si se pueda poner aquí en el chat. Y si no, por favor, háganme favor ustedes de bajarlo de la página del Colegio de Ingenieros. Está en el manual. Les voy a poner acá, es en el manual de mampostería. Uy, mampostería Ajíes. Ese es el nombre Vamos a ver si les encuentro aquí en internet encuentro la dirección de eso, el manual mampostería. Mampostería Ajíes, sí. Les voy a compartir esta dirección donde lo pueden bajar. La página se llama ajíes.org, ¿verdad? Entonces, en esa página pueden ustedes bajar el manual. De todos modos, yo se los voy a compartir al grupo ahí al chat de WhatsApp, ¿verdad? Pero por si se me vuelve a ir la onda con esto, por favor, ustedes con un poquito más de tiempo ahí se los estoy copiando en el chat, de donde lo pueden bajar. Y por favor, bájenlo, porque en
bueno, en esta clase ya no la vamos a terminar, pero en la otra semana vamos a usar el manual, ¿verdad? Es básico que ustedes ya le hayan dado una leidita al manual para poderlo aplicar, ¿verdad? Se recordarán que en la otra semana, pues, ya solo nos queda aplicar el manual, y si ustedes tienen un subproyecto personal, ideal que lo vayan aplicando en ese mismo proyecto que tengan, ¿verdad? Para irlo, obviamente, aprendiendo. Entonces, si vemos esta plantita, es una planta que, si ustedes ven, hay un espacio A, ¿verdad? Que es un espacio que es bastante largo, ¿verdad? Es un espacio que abarca los tres espacios pequeños del lado izquierdo. Y después tenemos los espacios pequeñitos que pueden ser B, C y D. En este caso, pensemos que esto podría ser eh, una casa pequeña, ¿verdad? Una casita de las que hablábamos anteriormente, de interés social, en donde el espacio A es sala, comedor y cocina, por ejemplo, podría ser. B, C y D podrían ser B y D dormitorios, y C el baño, no sé, ¿verdad? Hay que aquí con su creatividad, pero estamos hablando de que el manual lo podemos aplicar perfectamente en una casa de este tamaño. Entonces, con el manual necesitamos nosotros tener algunas consideraciones, o estas reglas que ustedes ven ahorita en la pantalla. Vamos a hacer la división del espacio de esa casa que estamos poniendo de ejemplo, o que está en el manual, tal y como la vemos ya acá en esta planta de cota, ¿verdad? Vamos a hacer la división de cada uno de los espacios, y nos vamos a partir en 4 espacios. A esos espacios les vamos a llamar cuarterones. Y con esos cuarterones lo que estamos haciendo es definiendo un área tributaria para cada uno de los muros que tiene en el perímetro ese espacio. Entonces, que esa área tributaria es básicamente el área que un muro es capaz de cargar. Entonces, ahí está ashurado, pero por si no lograran o alcanzaran a ver el ashurado, yo les voy a hacer aquí les voy a pintar vamos a poner de rojo el muro. Digamos, el muro que tenemos de ejemplo, que es en el espacio D, ¿verdad? Entonces tenemos este muro, y el área tributaria del muro la voy a hacer con líneas azules, que es básicamente el área que esta pared va a cargar de la losa. Acordémonos que de la losa viene todo el peso, ya sea el peso vivo o el peso muerto que tiene, que tiene el proyecto. En este caso estamos pensando que la casa pueda ser de 2 pisos. Ahí donde yo les dije que podía hacer baño en el espacio C, aquí metieron las gradas. Entonces, si hay gradas fijo, eso va a ser un segundo piso, ¿verdad? Entonces, realmente el área tributaria es esta que estoy pintando en azul. Y eso siempre va a pasar, ¿verdad? Porque por experiencia les digo, y me imagino que ustedes ya tuvieron la experiencia, que le dicen el cliente les pide un nivel, y en este momento posiblemente no tenga pisto para construir el segundo, y no lo va a hacer, pero en el futuro lo va a hacer. Entonces, aunque el cliente les diga, mire, déjenmela así, que no sé qué, si ustedes quieren curarse en salud, deben de calcular toda la vivienda para 2 pisos, porque tarde o temprano la persona le va a meter el segundo piso a su casa, ¿verdad? Entonces, cuando le meta el segundo piso y ustedes no calcularon la casa para 2 pisos, se le va a rajar, y ustedes van a tener ahí un problema. Entonces, eso que les pinté de azul es el área tributaria de todo ese ambiente D, pero esa parte azul es la parte que carga el muro rojo, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta que este muro lo que va a hacer es cargar la parte azul. Esa es su área tributaria. ¿Cuál es el muro más crítico en un proyecto?
A ver quién me dice cuál es el muro más crítico de un proyecto. Si ustedes van a analizar los muros de acuerdo a la carga de áreas tributarias, ¿cuál será el más complicado o el más crítico de un proyecto? A ver quién dice. Marita del Valle, ahí está Marita del Valle también, ¿ve? ¿O no es Marita del Valle, la conocida Marita del Valle? Sí, Arqui, sí soy yo, buenas tardes. A ver, bueno. A ver qué me cuenta Marita del Valle. ¿Cuál es el muro más complicado de esa planta que estamos viendo en la pantalla? Ay, disculpe, Arqui, no le escuché muy bien. ¿Cuál cree usted que es el muro que va a ser el más crítico en esa planta, el que va a cargar más área tributaria? Yo pienso que podría ser el del eje B. El eje B, correcto. Entonces, si se dan cuenta, de acuerdo a lo que dijo Marillita, nuestro muro crítico en un proyecto va a ser el que más área tributaria tenga, ¿verdad? Normalmente nosotros siempre nos andamos por las ramas, ¿verdad? Y siempre, tal vez por cuestiones didácticas o por hacer ejercicio, empezamos a calcular todos los muros de las orillas y realmente los muros más complicados en un proyecto siempre van a ser los muros que cargan más. ¿Y cuáles son los muros que cargan más? Los del centro, ¿verdad? Entonces, justo como dice Marita, el eje B, esos muros del eje B son los más complicados, porque tienen dos áreas tributarias, ¿verdad? Si se dan cuenta, tenemos dos áreas tributarias en cada uno de esos muros, ¿verdad? Entonces, si no queremos estar perdiendo tiempo, podemos, con un muro que calculemos el más crítico, pues yo podría agarrar como diseño estructural ese muro y replicar todo lo que me diga el manual sobre ese muro. Claro, tal vez voy a perder un poco más de dinero agarrando ese muro como modelo, ¿verdad? Porque posiblemente los demás muros no necesiten ser tan así, pero como les digo, podría ser algo muy práctico, ¿verdad? Decime, Leonardo, perdona. Ah, sí, Arqui, yo miraba que es el E1, por lo que la proporción de longitud del muro a comparación del área tributaria pues era menor. Pero Perdón, imagino puedes que regresar. ajá, el E1, ajá, por lo que tenemos muros completos en el eje B, ¿verdad? Entonces eso no suponen tanto inconveniente a comparación de los pequeños que tenemos acá. Pero no sé si ya pasó la explicación de los muñecos, ¿verdad? No, Porque, no. bueno, Sí, porque ajá, ahí el problema es que son muñecos, ¿verdad? Pero sí, eso lo vamos a explicar en un momentito. ajá, claro, gracias. Sí, muchas gracias, Leonardo. Bien, Buenas tardes. sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, yo estoy, Sofía Herrera, yo estoy de acuerdo con quien participó anteriormente, porque, por ejemplo, en el caso del E1, no solamente se tiene, que digamos es un muro corto, sino que también se tiene un voladizo, y entonces está cargando también esa carga. Esto que dicen ustedes. Exactamente. Sí, es posible, es correcto también, es cierto lo que dicen, ¿verdad? Porque, digamos, el muro que más carga ahorita es el del centro. Estamos de acuerdo primero con lo que dijo Marita, pero lo que dice Leonardo también es cierto, que en este muro, que casi que no hay muro, ¿verdad? Porque si ustedes se dan cuenta, y normalmente muchas casas están hechas así, ¿verdad? Que tienen puerta, una media columnita y después todo es ventana, ¿verdad? Entonces, o hacemos una gran viga aquí, ¿verdad? Porque aquí hay varias opciones, ¿verdad? Que yo podría hacer una gran viga aquí donde se las estoy dibujando en verde, o podemos modificar un poco las longitudes de los muros, que lo vamos a ver también más adelante, o también podríamos cambiar el sistema estructural, ¿verdad? Si el sistema, así como está, no nos deja hacer esas grandes ventanas,
y nuestro cliente está pidiendo unas grandes ventanas, pues de plano tenemos que cambiar el sistema estructural. Es lo que les decía, ¿verdad? Porque en el lago, ustedes van a las casas del lago, las que tienen vista al lago, y son casas de vidrio, ¿verdad? Casas totalmente transparentes, que hasta miedo, ¿verdad? Digamos, yo fui a una casa ahí del lago que era totalmente de vidrio, ¿verdad? Pero así, solo los baños creo que tenían muros, hasta miedo, ¿verdad? Que lo estén viendo uno por todos lados. No se podría hacer, ¿verdad? Pero ya es otro sistema constructivo, pero sí, sí es correcto también, Sofi Herrera es, ¿verdad? Sí, sí, Entonces así es. vamos a ver los dos casos, ¿verdad? Vamos a ver estos dos casos y a ver cómo nos va con esos muros, ¿verdad? Ya que ustedes están definiendo esos dos casos y son cabalmente estos del ejemplo, los que están asurados, ¿verdad? Y tenemos algunas consideraciones, entonces entre las consideraciones o las reglas que dice ahí, la primera es que los cuarterones o los tableros en niveles superiores deben ser iguales a los tableros en niveles inferiores. Puede haber excepciones, pero esas las veremos ya cuando estemos en cada caso. Por ejemplo, esa que mencionan ustedes, donde hay un voladizo, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí donde hay un voladizo? O si sí vamos a tener una discontinuidad estructural, ¿qué podemos hacer, verdad? ¿Qué hacemos si tenemos que meter una viga, etcétera? Luego, ningún tablero debe exceder los 18 metros cuadrados. Este era una de las restricciones que les mencionaba al principio que tiene que tiene este método, que ninguno de sus lados debe ser mayor de 4,50 metros de largo. No significa que yo no pueda hacer el espacio largo, este la, ¿verdad? Porque si ustedes miran el espacio A, si lo miramos aquí en las cotas, tendría 10,40 por 3,50. O sea, estructuralmente ese espacio es un espacio totalmente rectangular que se sobrepasa la lógica de la proporción ancho-largo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí con ese gran espacio de 3,50 por 10,40, ¿verdad? Que casi es una relación de 1 a 3. ¿Se recuerdan cuál era la relación ideal que mirábamos en la clase pasada? Si Arqui hubiera 1, 2, 1,2 como máximo, ¿verdad? Y 1,2 como máximo, y si es menor de 1 a 2, estamos bien. Si es 1 a 1, 1,5, 1,25, imaginemos que la relación fuera de 1 a 1,5, que fuera algo así, estaríamos re bien. Pero así como en el rectángulo rojo se nos pasó de 1 a 3,5, ¿va? Casi de 1 a 3,5 tal vez puede ser. Entonces, para eso vamos a hacer uso de las vigas, ¿verdad? Para ir separando esos cuarterones o esos tableros. Entonces, según esa regla, dice que no, ningún espacio debe ser mayor de 4,50 metros. En general es preferible usar tableros que no pasen de 14 o 15 metros cuadrados. Ahora, cuando el borde de los tableros quede al aire, o sea, un voladizo, se debe poner una viga en su borde, digamos, para proteger esa estructura y también eso es cuestión estructural básicamente para amarrar ahí toda la armadura. Los tableros donde se coloca losa prefabricada se parten en dos áreas, mitad y mitad, según donde se apoyan las viguetas. Igual los artesonados. Si tuviéramos un artesonado de madera o incluso de metal, ¿verdad? Los cuarterones ahí yo no los hago en 4, ¿verdad? Sino que los haría en 2. Entonces imaginémonos que el espacio es de esa proporción, yo solo lo parto en 2, ¿verdad? Cuando es así con esa condición. Y de último dice que en los tableros donde se coloca losa fundida se parten en 4, excepto si los tableros son con una proporción que excede el 1,5 veces de largo. Entonces, por ejemplo, en el tablero, aquí un tablero que se exceda de esa proporción podría ser el tablerito C. Si ustedes miran el rectángulo C, es
la proporción excede el 1 a 1.5, porque si no sería 1 por 1.50, pero es 1 por 2.40. Entonces, aquí básicamente estamos en una proporción 1, 2.40, ¿verdad? Porque realmente esa es la medida que tiene. Entonces, mi proporción acá es 1, 2.4. Esa sería la proporción de este rectángulo. Entonces, según la regla, dice que yo debo de partir ese rectángulo únicamente en dos, ¿verdad? Ya no lo parto en 4 partes como he hecho con todo, sino que solo lo agarro la mitad acá, ¿va? Y ahí lo partí en dos, distribuyéndole a la viga más cercana o al muro más cercano esa área, siempre y cuando se exceda de 1 a 1.5. Aquí estamos de 1 a 2.4, entonces ahí se nos pasó, entonces lo tenemos que hacer de esa forma. Y la última dice, se pueden agregar tableros en voladizo, pero no más de unos 20 metros, y no hay necesidad de poner orillas, vigas en las orillas, y no se debe levantar paredes que traigan peso de las partes superiores a ese volado, ¿verdad? Porque excede la longitud de 1.20 metros cuadrados, longitudinales. Aunque también existe otra norma, ¿verdad? Hay otra norma estructural que dice que los voladizos yo no los puedo exceder de 1/3 de la luz. Entonces, pero esa regla tal vez se aplica más en marco de acero, de concreto. Pero igual lo puedo hacer en una losa de concreto, ¿verdad? Si yo tengo aquí de luz 340, yo no me debería de exceder de 1/3 de esa luz. ¿Cuánto es 1/3 de 340? Como 1.15, si no estoy mal, menos, 1.12. 1.15. Ajá. Entonces, imagínense que aquí tenemos un volado, vamos a tener un volado así exagerado de el de tercios. O sea, esa es otra como norma de estructural, digámosle así, de los voladizos. Era Y el de 1.13, tercios, Arqui. perdón. Era 1.13, pero sí me acerqué. Cabal. Ah, que bueno, no, ahorita la estaba haciendo yo, pero vaya que me dijiste. Entonces, 340 dividido 3, ¿qué dijiste? 13. 1.13, ajá. De todos modos, se las voy a dejar ahí. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo tengo una luz de 340, entiéndase por luz la distancia que hay entre rostro y rostro interior, ¿verdad? Entonces, yo tengo una luz de 340, o sea, sería un poquito menos, dividido 3. Yo podría extender un volado, según la norma, hasta de 1/3 de esa luz. Entonces, yo podría poner un voladizo de 1.13, de 1.10, digamos. Y esta casa tiene 60 centímetros de voladizo. Todavía podríamos tener 50 centímetros más si quisiéramos, ¿no? Si fuera necesario. Imaginémonos que yo quiero poner ahí arriba un voladizo donde quiero poner sillitas, o quiero hacer una jardinera y poner sillas, o qué sé yo, ¿no? Alguna cosa más. Yo podría tener hasta 1.13. Entonces esta es otra norma, que como les digo es una norma más aplicable a marcos, ¿verdad? Pero también lo podemos aplicar en vigas que van sobre muros en este contexto, digamos. ¿Sí? Y la última norma ahí, la última regla, no, esa era la última, perdón. Esa era la última regla de la longitud de los voladizos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, con estas normas yo debería de poder seccionar cualquier proyecto en espacios de no más de 18 metros cuadrados, hacer un cálculo de cargas tributarias de los muros. Como dice aquí el concepto, el área tributaria es el peso que se tributa entre carga viva, carga muerta a un muro, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos muros tiene una capacidad y de acuerdo a su forma de construcción y principalmente a su material de construcción. Este sistema o este método está enfocado básicamente al bloque de concreto. Entonces está enfocado en
en las capacidades que tiene ahorita el bloque de concreto, el que todos conocemos, el ABC, que tiene distintas resistencias. Entonces la longitud de este muro, de acuerdo a su longitud y a su coeficiente, cada uno de estos muros, de acuerdo a su largo, puede llegar a tener cierta capacidad o cierto aguante, digámoslo así, un buen chapín, de la carga que se le está transmitiendo a través de la losa. Miren, en el sistema tipo cajón, la losa es la que transmite el peso, ¿verdad? Entonces, bueno, tendríamos que considerar de qué es la losa, ¿verdad? Si la losa hace una casa normal, lo que les decía en la clase de antier, si alguien me dice, mire, yo tengo mi gimnasio de 1000 libras, eh, considerar un poco las 1000 libras también, ¿verdad? Porque es una carga muerta exagerada, digamos. Yo no sé si en su casa ustedes tengan algo que pese 1000 libras, ¿no? Eh, por ejemplo, El ¿qué es lo que tinaco, más? Arqui. Sí, por eso es lo que estoy poniendo de ejemplo, el gimnasio de 1000 libras, ¿verdad? Pero en una casa normal, una cama, o no sé qué pueda pesar tanto, pero no llega a 1000 libras, ¿no? Pero el cliente nos va a decir, mire, yo hoy quiero mi gimnasio de 1000 libras, entonces también considerar ese peso que va a transmitir esa losa, ¿no? Entonces, esto, por favor, para la clase del martes, por favor, léanselo bien. Léanse bien la sección de las cargas tributarias y las longitudes de los muros. Y ya vamos a aplicarlo, como les decía, bueno, primero lo vamos a ver en un ejemplo y de último ya lo van aplicando ustedes ahí a su proyecto real o hipotético si quieren, pero para ir haciendo un poco de práctica y que eso sea el entregable del curso, ¿verdad? Para que ustedes tengan su diploma. Entonces, básicamente, bueno, esa sería la sesión del día de hoy. No sé si tengan alguna duda. Dudas. Arqui, yo tengo una consulta. Ajá. De acuerdo al curso, vamos a llegar al diseño de solo los muros y la cimentación, ¿es lo que tiene implementado el manual? ¿O también vamos a llegar a diseño de losas? No creo que nos dé tiempo de llegar a losas. Vamos a hacer solo muros, solo la mampostería. Ah, está bien, Porque Arqui, solo nos gracias. quedan 2 clases más, ¿verdad? Entonces, posiblemente lleguemos a vigas, ¿verdad? O ubicación de vigas, de acuerdo al manual. Eh, y losas, no sé si nos va a dar tiempo realmente, espero que sí. O si no, de repente hacemos una clase extra solo para las losas y finalizaríamos con eso. No sé cómo está la programación general del curso ahí con la coordinadora general del curso, porque si ella nos da chance de hacer otra clase extra o la final, sí lo podríamos hacer, ¿verdad? Entonces, puede ser que sí hagamos una última clase de losas, ¿verdad? Pero está planificado solo mampostería. Ajá. Sí, gracias, Arqui. Sí, también porque el Sí. manual creo que no está dentro de la biblioteca. El manual para losas. No, ese ahorita en este curso no está el manual. Sí hay un manual de losas, pero ver ese manual de losas serán otras 4 clases, ¿no? Sí. Y solo estamos haciéndolo así a nivel general, muy general, casi que introductivo a las clases estas, ¿no? Gracias, Arqui. Bien, ¿alguien más? Entonces les compartí ahí la dirección para que bajen el manual, por favor lo bajan, ojéenlo, y entonces ya hacemos la aplicación en esta misma casa, o si ustedes quieren, hacemos ahí algún ejemplo que ustedes compartan, ahí en el grupo de WhatsApp lo podrían hacer, compartir alguna plantita o algo específico, y, y lo podemos resolver también, ¿va? Bueno, entonces, si no hay más dudas, nos vemos el martes. El martes es 12, el martes 12 de mayo.
Y por favor ahí como tarea leerse el manual y venir ya familiarizados con el manual. Y como les digo, si ustedes tienen algún proyectito ahí que lo podemos meter como ejemplo, lo podemos hacer. Que cumpla más o menos estas características, acordémonos de la norma de los 18 metros cuadrados por ambiente, o 15 es lo ideal, ¿verdad? No más de 450 metros de largo. Pero básicamente una casa la podemos resolver con este método, ¿verdad? Si no, nos tendríamos que ir ya a otro sistema o a combinar dos sistemas. Pero bueno, ahí me cuentan, estamos al pendiente y si ya no hay más dudas, que pasen feliz tarde, se cuidan. Feliz tarde. Igualmente Arqui, se feliz cuidan y tarde. nos vemos. Gracias, Gracias Arqui. Feliz igualmente. tarde. Igualmente se cuidan. Adiós, Marita. Qué bueno oírla porque no la vi. Gracias, Arqui, igualmente. Se cuida y nos vemos.